En un silencioso estudio en Suiza, en 1939, Carl Jung escribió algo que desafiaría todo lo que creemos acerca de quiénes somos. Después de décadas de tratar pacientes y explorar las profundidades de la conciencia humana, se encontró con una verdad antigua que parecía imposible, una enseñanza de 2500 años del Buda que sugería que el yo, al que había dedicado su vida a estudiar, quizá no existía en absoluto. Sin embargo, Jung no se dejó intimidar. En cambio, escribió, el budismo es la más limpia, la más sensata y la más directa de todas las religiones. ¿Qué vio este gigante de la psicología occidental en las enseñanzas de Buda? Y más importante aún, ¿qué sucede cuando estas dos perspectivas tan profundas sobre la conciencia humana colisionan? La tensión entre estas ideas guarda la clave para descubrir una verdad más profunda sobre quiénes somos y quiénes no somos. Imagina dos momentos en la historia. Primero, bajo el árbol Bodhi en la India antigua, donde Siddhartha Gautama realiza la verdad del no-yo, que nuestra sensación de un yo permanente e inmutable es una ilusión. Esta visión radical se convertiría en una de las enseñanzas centrales del budismo. Ahora, avancemos al siglo XX. Carl Jung, ya famoso por su trabajo sobre la psique humana, se sienta en su estudio rodeado de textos orientales. Está desarrollando su teoría del sí mismo como el centro de la totalidad psicológica, aparentemente lo opuesto a la enseñanza de Buda. Estas dos perspectivas moldearon la manera en que millones entienden su existencia. Pero aquí está lo realmente fascinante, ambas funcionan. Ambas han ayudado a incontables personas a encontrar paz y sanación. Ambas cuentan con respaldo de la investigación moderna. ¿Cómo es posible? Veremos cómo Jung y Buda desarrollaron sus descubrimientos revolucionarios, el verdadero significado de yo y no yo, y las sorprendentes formas en que estas ideas se complementan entre sí. Más que simple filosofía, esta comprensión posee un poder práctico para transformar tu vida cotidiana. Volvamos atrás en el tiempo para entender el contexto histórico que moldeó estas ideas revolucionarias. Nuestra historia comienza en las vibrantes calles de la Alemania del siglo XIX, donde un joven filósofo llamado Arthur Schopenhauer introdujo por primera vez las ideas budistas en los círculos intelectuales occidentales. Su obra cautivaría más tarde a un joven Carl Jung, abriéndole los ojos a la sabiduría oriental. Jung escribió, Schopenhauer fue el primero en hablar del sufrimiento del mundo que nos rodea, visible y deslumbrante, y de la confusión, la pasión, el mal. Esta conexión se profundizó en 1909, cuando Jung conoció a Richard Wilhelm, el renombrado traductor de clásicos chinos. A través de su amistad, Jung obtuvo un acceso sin precedentes a textos filosóficos orientales, marcando un punto de inflexión en su comprensión de la psique. Desde 1909 hasta 1914, se sumergió en textos orientales, dedicando 3 horas cada mañana al estudio del sánscrito. Sus cartas de ese periodo revelan una creciente fascinación por los conceptos budistas, particularmente sus paralelismos con las experiencias de sus pacientes. Para 1920, Jung había reunido una de las colecciones privadas de textos budistas más completas de Europa, incluidos raros manuscritos tibetanos. 25 siglos antes, en la floreciente llanura del Ganges en la India antigua, se desarrollaba una revelación distinta. El príncipe Siddhartha Gautama, después de años de búsqueda, descubrió una profunda verdad bajo el árbol Bodhi. Su visión del no-yo no era meramente filosófica, provenía de una experiencia directa. En el Anatta Lakkana Sutta, proclamó, la forma, monjes, no es el yo. Si la forma fuera el yo, entonces la forma no llevaría al sufrimiento. Este momento crucial ocurrió alrededor del 485 a.C., cuando Siddhartha,
de 35 años, alcanzó la iluminación. Semanas después, pronunció el Dhammacakkappavattana Sutta en Sarnath, estableciendo los cimientos del pensamiento budista. 5 años más tarde, su enseñanza del Anatta emergió plenamente en el Anatta Lakkana Sutta en Varanasi. El intercambio cultural entre Oriente y Occidente se aceleró drásticamente durante la vida de Jung. Con barcos de vapor y telégrafos conectando continentes, los textos budistas llegaron a Europa en cantidades sin precedentes. La biblioteca personal de Jung en Kuznach estaba llena de traducciones del sánscrito y pali, comentarios orientales y tratados filosóficos. Pero Jung no era un lector pasivo. Su psicología analítica surgió en una época de profundos cambios globales. Mientras trataba a sus pacientes en Suiza, notaba patrones que coincidían de manera sorprendente con las descripciones budistas de la conciencia. En sus notas clínicas de 1925, escribió: "Los paralelos entre estas percepciones psicológicas y las enseñanzas de Buda son notables, sin embargo surgieron de manera independiente de mi práctica médica occidental". Esta convergencia no era casualidad. Tanto Jung como Buda enfrentaron preguntas fundamentales sobre el sufrimiento humano y sus raíces en nuestra idea del yo. Sus métodos diferían, Jung mediante el psicoanálisis, Buda a través de la meditación. Pero sus investigaciones llevaron a percepciones complementarias sobre la conciencia. Más fascinante aún es cómo la crisis personal de Jung, documentada en su libro rojo, reflejó el periodo de intenso cuestionamiento del Buda. Ambos emergieron de sus pruebas con una comprensión revolucionaria. Jung reflexionó: tuve que aceptar que lo que antes llamaba yo era un complejo entramado de factores, muy parecido a lo que Buda describió siglos atrás. Sin embargo, sus contextos culturales moldearon la forma en que expresaron estas percepciones. Mientras Buda enseñaba en el lenguaje del Dharma y la originación dependiente, Jung hablaba de arquetipos y del inconsciente colectivo. Estos diferentes vocabularios a veces ocultan su comprensión compartida. ¿Qué quiso decir exactamente Jung con sí mismo? En su innovadora obra Aion, publicada en 1951, Jung presenta el sí mismo como algo mucho más profundo que nuestra personalidad cotidiana. Él escribió: el sí mismo no es solo el centro, sino también toda la circunferencia que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Es el centro de esta totalidad, así como el ego es el centro de la conciencia. Para Jung, el ego, nuestra identidad consciente, es solo la punta de un inmenso iceberg psicológico. A través de su trabajo con pacientes, descubrió que bajo nuestra conciencia se encuentra un vasto reservorio de material psicológico. No se trataba únicamente de recuerdos personales o pensamientos reprimidos. Jung encontró evidencia de patrones universales que llamó arquetipos, compartidos a través de culturas y épocas. En sus diarios personales, documentó numerosos casos en los que pacientes sin conocimiento de espiritualidad oriental producían espontáneamente mandalas, símbolos circulares que él reconocía como representaciones del sí mismo. Un caso particularmente sorprendente involucró a un empresario que soñó con un cristal luminoso en el fondo de un pozo profundo. Jung anotó: sin conocimiento alguno del pensamiento oriental, mi paciente descubrió el símbolo del sí mismo que los textos budistas describen como el cuerpo de diamante. Pero el concepto junguiano de sí mismo no era estático. En psicología y alquimia, lo describe como un proceso más que una entidad fija. El sí mismo no es una entidad estática, sino un proceso dinámico de totalidad. Este proceso, que llamó individuación, consiste en integrar los aspectos inconscientes de la psique en la conciencia. A través de la observación clínica, Jung identificó etapas distintas en este camino hacia la totalidad. Primero, el encuentro con la sombra, los aspectos rechazados de uno mismo; luego,
el ánima o ánimos, la contraparte interior femenina o masculina, y finalmente, lo que Jung denominó autorrealización, un estado sorprendentemente similar a la iluminación budista. Jung respaldó sus teorías con una extensa investigación en mitología, religión y alquimia. En sus archivos clínicos, registró miles de sueños y visiones que apuntaban a patrones universales en la psique humana. El sueño de un paciente sobre un centro radiante rodeado de oscuridad se asemejaba a antiguos mandalas tibetanos, a pesar de que el paciente nunca había estado expuesto a imágenes budistas. En la psicología de Jung, el sí mismo sirve tanto como origen como destino. Como escribió en Recuerdos, Sueños, Pensamientos, el sí mismo bien podría llamarse el Dios dentro de nosotros. Sin embargo, este centro divino encierra paradójicamente todos los opuestos, consciente e inconsciente, bien y mal, espíritu y materia. Los escritos tardíos de Jung revelan una visión cada vez más matizada del sí mismo, que empezaba a tender puentes hacia el pensamiento budista. En su prólogo a la obra de D.T. Suzuki, reconoció, cuanto más entendemos el sí mismo, más nos damos cuenta de su profunda vacuidad. La enseñanza budista del anatta, o no-yo, se erige como una de las proposiciones más radicales del pensamiento humano. En el Anatta Lakkhana Sutta, su segundo discurso tras la iluminación, Buda desafió la noción predominante de un alma o yo inmutable. La forma no es el yo. La sensación no es el yo. La percepción no es el yo. Las formaciones mentales no son el yo. La conciencia no es el yo. El erudito budista moderno Bhikkhu Bodhi explica, la doctrina de Anatta no es una mera opinión filosófica, sino una estrategia para ver a través del engaño del yo y, al hacerlo, soltar todo apego. Esta interpretación coincide tanto con los comentarios clásicos como con la comprensión contemporánea de la enseñanza. Para comprender esta enseñanza profunda, primero debemos entender qué quería decir Buda con yo. En la India antigua, la tradición védica dominante enseñaba la existencia de un alma eterna e inmutable llamada Atman. La experiencia directa de Buda, a través de la meditación, reveló algo distinto, un flujo dinámico de experiencias sin un centro permanente. El Buda utilizó un método práctico para demostrar esta verdad. Descompuso la experiencia humana en 5 agregados: forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. A través de un examen sistemático, mostró que ninguno de estos componentes, por sí solo o combinados, constituye un yo permanente. Consideremos un ejemplo sencillo. El Buda solía usar la metáfora de un carro. Cuando desarmamos un carro en sus ruedas, eje, carrocería y riendas, ¿dónde está la carrocería? Existe únicamente como una etiqueta conveniente para describir estas partes funcionando juntas. De manera similar, nuestra sensación de yo es una convención útil, pero bajo un escrutinio profundo, encontramos solo procesos cambiantes. En el Milinda Paña, un antiguo texto budista, encontramos un fascinante diálogo entre el monje Nagasena y el rey Milinda. Cuando el rey pregunta su nombre, el monje responde, Nagasena es solo una designación, un término, un concepto, un nombre. Aquí no existe ninguna persona permanente. Esto capta perfectamente la enseñanza del Buda sobre el no-yo. El Visuddhimagga, una obra fundamental de la filosofía budista, ofrece otra perspectiva convincente. A través de la metáfora de una lámpara encendida, cada llama parece continua, pero nunca es la misma. De momento en momento, dice el texto, el ser del instante presente vive, pero no pasa al siguiente momento. Esto ilustra cómo nuestra aparente continuidad del yo existe sin necesidad de una esencia permanente.
La sutileza de esta enseñanza se hace evidente en el lenguaje cuidadoso del Buda. Nunca afirmó, no hay yo. Tal declaración simplemente reemplazaría una visión fija por otra. En cambio, demostró que aquello que tomamos como yo no puede encontrarse cuando miramos profundamente, como se registra en el Sayutta Nikaya, cuando uno ve con sabiduría que todos los fenómenos no son yo, entonces uno se desilusiona del sufrimiento. Este es el camino hacia la purificación. Esta comprensión transforma nuestra relación con la experiencia. El Dhammapada lo expresa así: todas las cosas condicionadas son impermanentes. Cuando uno ve esto con sabiduría, se aparta del sufrimiento. Lejos de generar desesperación, esta visión nos libera de la agotadora tarea de mantener una identidad fija. La práctica de ver el no-yo aparece a lo largo de las tradiciones budistas. Los maestros Zen preguntan, ¿cuál era tu rostro original antes de que nacieran tus padres? Los practicantes tibetanos contemplan la pregunta, ¿quién es el que piensa? Estas indagaciones apuntan directamente a la experiencia más allá de nuestra comprensión conceptual del yo. Sin embargo, el Buda enfatizó que esta enseñanza tiene un propósito práctico, el fin del sufrimiento. Comprender el no-yo disuelve naturalmente nuestra tendencia a aferrarnos o rechazar la experiencia basados en una identidad ficticia y fija. Lo que permanece es el flujo natural de los fenómenos, sin distorsión por la ilusión de un yo permanente. Esta visión conlleva implicaciones profundas. Al ver a través de la ilusión de un yo fijo, desarrollamos naturalmente compasión hacia todos los seres que comparten esta condición fundamental. La enseñanza no niega la identidad convencional, sino que revela su naturaleza construida, lo que nos permite relacionarnos con la vida de forma más libre y auténtica. A primera vista, el concepto del sí mismo de Jung y la enseñanza budista del no-yo parecen irreconciliables. Sin embargo, un examen más profundo revela una sorprendente convergencia. En sus escritos posteriores, el propio Jung insinuó esta conexión. El sí mismo, como principio unificador dentro de la psique humana, ocupa el centro de la potencial totalidad. En su esencia, es tanto todo como nada. Tal como sostienen los budistas, esta paradoja aparente se resuelve cuando comprendemos más profundamente ambas perspectivas. El trabajo clínico de Jung reveló que, cuanto más se acercaban sus pacientes a la autorrealización, más se disolvían sus rígidas estructuras del ego. En sus notas personales de 1938 observó, la experiencia del sí mismo trae una disolución de la identidad que siempre hemos dado por sentada. Aquí encontramos la convergencia más clara entre Jung y Buda. La autorrealización junguiana y la liberación budista apuntan ambas a trascender las limitaciones del ego. Aunque su lenguaje difiere, ambos descubrieron que la libertad surge al soltar los conceptos rígidos de yo, no al fortalecerlos. Lo que une estas perspectivas es su reconocimiento compartido del ego como algo necesario y, al mismo tiempo, ilusorio. Jung creía que el ego sirve como puerta de entrada hacia una mayor totalidad, de la misma manera que el Buda reconoció que la identidad convencional es una herramienta útil para desenvolverse en la vida diaria. Sin embargo, ambas tradiciones finalmente nos guían más allá de este sentido limitado del yo, revelando una realidad más profunda que trasciende la individualidad. El bardo Todolo, libro tibetano de los muertos, fascinaba particularmente a Jung, quien escribió extensos comentarios sobre su significado psicológico. Señaló cómo su descripción de la conciencia disolviéndose en la luz clara paralelaba las experiencias de sus pacientes de disolución del ego durante transformaciones psicológicas profundas. Lo que el budismo llama vacuidad, escribió, podemos llamarlo el fundamento último de la realidad psíquica. Un ejemplo revelador surge de la propia práctica de Jung.
Durante su confrontación con el inconsciente, documentada en el Libro Rojo, Jung experimentó estados notablemente similares a las descripciones budistas de la vacuidad. Describe momentos en los que su habitual sentido de yo se disolvía por completo, revelando lo que él llamó el pleroma, un estado más allá de todas las distinciones. Ambas tradiciones reconocen que nuestro sentido habitual de yo causa sufrimiento. Mientras que el budismo señala directamente la ilusión del yo, el enfoque de Jung guía a las personas a través de las estructuras psicológicas que sostienen esta ilusión. Como señaló en un seminario en 1939, la individuación conduce a un resultado paradójico. Cuanto más uno se convierte en sí mismo, más se da cuenta de la cualidad universal del ser. El papel del sufrimiento también sirve de puente entre sus enseñanzas. Para el Buda, el sufrimiento surge del apego a fenómenos impermanentes, incluido el yo. De manera similar, Jung observó que el malestar psicológico a menudo proviene de la incapacidad de integrar el inconsciente, lo que conduce a identidades fragmentadas. Ambos enfoques enfatizan un camino de transformación, el Buda a través del noble octuple sendero, y Jung a través de la individuación, que resuelven esta tensión interna y fomentan una armonía más profunda. El concepto de arquetipos de Jung ofrece otro puente. Estos patrones universales existen independientemente de cualquier ego individual, lo que sugiere una realidad más allá de la identidad personal. De manera semejante, las enseñanzas budistas hablan del Dharma, los patrones subyacentes de la realidad que existen, los reconozcamos o no. Las prácticas terapéuticas de ambas tradiciones a menudo coinciden de maneras sorprendentes. La imaginación activa de Jung se asemeja a ciertas prácticas budistas de visualización. Ambos métodos buscan aflojar las rígidas estructuras del ego y permitir que emerja una sabiduría más profunda. Como escribió Jung, tras estudiar textos budistas, el Oriente me ha enseñado otra comprensión, más amplia, más profunda y más elevada, una comprensión a través de la vida. Esta convergencia se hace particularmente clara en su énfasis compartido en la experiencia directa. Tanto el Buda como Jung insistieron en que la comprensión intelectual por sí sola no puede transformar la conciencia. Jung afirmó, el paciente debe experimentar algo que lo conmueva. Solo entonces puede aprender a superar sus actitudes anteriores. Al final, tanto Jung como el Buda enseñan que la transformación comienza enfrentándonos a nosotros mismos, no como entidades estáticas, sino como procesos fluidos. A través de la experiencia directa, en la meditación, el análisis o la reflexión diaria, descubrimos que la libertad radica en abrazar la paradoja de la identidad. Es a la vez todo y nada, una ilusión y una puerta hacia la totalidad. La síntesis de la psicología de Jung y la sabiduría budista ofrece herramientas profundas para la transformación personal. Un ejemplo vívido aparece en prácticas terapéuticas contemporáneas, donde los clínicos integran ambas perspectivas. Un terapeuta documentó el gran avance de una paciente. Cuando Sarah dejó de intentar arreglarse y comenzó a observar su naturaleza fluida, su ansiedad disminuyó drásticamente. Descubrió lo que Jung llamaba el sí mismo y el Buda señalaba como el no yo, no buscando, sino soltando. Esta integración se manifiesta en prácticas concretas. Tomemos el trabajo con los sueños, por ejemplo. El enfoque de Jung anima a relacionarnos con las figuras oníricas como aspectos de nuestra psique. Cuando se combina con la atención plena budista, esta práctica se vuelve aún más poderosa. En lugar de identificarnos con o rechazar las experiencias de los sueños, aprendemos a observarlas con una conciencia espaciosa. La psicoterapia contemplativa muestra otra aplicación práctica. Aquí, la comprensión de Jung sobre la sombra se encuentra con las técnicas budistas para trabajar con emociones difíciles.
Los pacientes aprenden a acoger todos los aspectos de su experiencia sin identificarse con ellos. Un psiquiatra señaló, cuando dejamos de luchar contra partes de nosotros mismos, la integración ocurre de manera natural. La práctica de la imaginación activa, central en la psicología junguiana, adquiere una nueva profundidad cuando se combina con las ideas budistas. En lugar de buscar un yo más fuerte, los practicantes aprenden a moverse con fluidez entre los diferentes aspectos de la psique. Un meditador con larga experiencia lo describió así: solía pensar que necesitaba convertirme en alguien mejor. Ahora veo que no hay un yo fijo que mejorar, solo un proceso en desarrollo en el que confiar. Este enfoque combinado resulta especialmente útil para las luchas crónicas de identidad. El mapa del desarrollo psicológico de Jung, enriquecido con la sabiduría budista, muestra cómo nuestro sufrimiento a menudo proviene de conceptos rígidos del yo. Un estudio de caso describe a un hombre de negocios que transformó su adicción al trabajo. Comprender ambas perspectivas le ayudó a ver su impulso de éxito ni como yo ni como no yo, sino como un patrón al que podía relacionarse con más sabiduría. Incluso las relaciones se benefician de esta comprensión integrada. Cuando no nos aferramos a la idea de un yo permanente ni negamos nuestra existencia relativa, podemos relacionarnos más auténticamente con los demás. Un terapeuta de pareja informó: las parejas que entienden tanto las ideas de Jung como las del Buda discuten menos sobre quién tiene la razón y se conectan más profundamente con la naturaleza esencial del otro. Más allá de la transformación individual y de las relaciones, estos conocimientos han encontrado su lugar en contextos sociales más amplios. En entornos organizacionales, esta síntesis ha dado frutos. Programas de liderazgo que incorporan ambas perspectivas ayudan a los ejecutivos a navegar el poder sin inflarse ni agotarse. Como reflexionó un director ejecutivo, comprender el yo como centro y como no centro, paradójicamente, me hizo más efectivo y más humilde. Terapeutas y practicantes siguen encontrando formas innovadoras de combinar estos enfoques. La clave no está en elegir entre Jung y el Buda, sino en permitir que ambas perspectivas iluminen nuestro camino hacia la totalidad. Lo que comenzó como una aparente contradicción entre el sí mismo integrado de Jung y el no yo del Buda, se revela como una profunda complementariedad. Su sabiduría, separada por milenios pero unida en propósito, nos ofrece una comprensión más rica de la conciencia humana y del camino hacia la libertad psicológica. Jung escribió hacia el final de su vida: el objetivo de la práctica religiosa oriental es el mismo que el de la psicología occidental, el desplazamiento del centro de gravedad del ego hacia el sí mismo. El Buda expresó esta misma verdad con palabras diferentes, como una burbuja de agua, como un espejismo. Quien contempla el mundo de esta manera, la muerte no lo encuentra. Ambos nos recuerdan que nuestro sufrimiento no proviene de tener o carecer de un yo, sino de cómo nos relacionamos con nuestra experiencia. Al aflojar nuestro apego a una identidad fija, podemos abrazar la vida con mayor sabiduría y compasión. Jung llamó a esto totalidad. El Buda lo llamó liberación. Ambos caminos conducen a la misma verdad universal. La libertad está en ver más allá de la ilusión de la separación. Como las dos alas de un pájaro, la psicología profunda de Jung y las enseñanzas del Buda trabajan juntas, mostrándonos que nuestras luchas con la identidad pueden convertirse en puertas hacia una sabiduría profunda. Ahora te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué hay más allá de la historia que te cuenta sobre quién eres? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si hoy algo dentro de ti hizo clic. Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría.
porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.